pero ¿por qué plantas aromáticas? ¿Por qué empiezas con este tipo de plantas? Dices que es una expresión de ti misma, pero ¿en qué sentido? Sí, la finca donde yo vivo, todo eso en 1994 se quemó. Bueno, se quemó media Cataluña. Entre las cenizas, las primeras plantas que empezaron a germinar son plantas aromáticas. Y fue aquello como una resurrección, ¿no?, de la vida vegetal que me hizo decir, es que estas plantas merecen un homenaje, ¿no? Y el impacto siempre hay que valorarlo desde 3 niveles para mí, ¿eh? Hay un impacto ambiental y, por otra parte, está el impacto social. Y también tiene que ser un impacto económico. Bueno, ahora que hablamos de futuro, yo tengo un regalo para nuestra audiencia, para todos aquellos que han llegado hasta el final del episodio. Estad atentos porque se vienen cositas. Welcome to Provitalks 2.0, a new season of Provitalks where the complete value chain process of a natural ingredient will be unraveled through Provital's expertise. Get ready for a journey where innovation and authenticity intertwine to inspire you. Bienvenidas y bienvenidos a Provitalks. Hoy volveremos a hablar de sostenibilidad, pero desde un punto de vista diferente, un punto de vista que se acerca más a la fuente sostenible. Y para ello contamos con nuevos expertos, ¿verdad, Eloy? Exacto, Clara. Hoy tenemos con nosotros a Pilar Comas, que es la que ideó este proyecto que se llama Parc de les Olors y con el cual pues, Provital está trabajando desde el 2009 con nuestro conocido proyecto de biodebate, ¿verdad? ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Bienvenida. Gracias. Bueno, tengo que deciros que hoy es un episodio que me hacía mucha ilusión grabar. Básicamente, bueno, desde que empezamos a idear un poco este proyecto del Provitalks 2.0, ya tenía claro que Pilar y su proyecto de Parc de les Olors tenía que ser un invitado 100%, porque, bueno, como decías tú, Clara, es un proyecto que ya llevamos mucho tiempo y que se acerca muy, muy a los estándares, ¿no?, a los valores de Provital. Sí. Pilar, cuéntanos un poquito sobre ti. Queremos, bueno, a ver, para que la audiencia pueda entender quién es Pilar y de dónde nace todo este concepto y proyecto del Parc de les Olors. Bien, yo soy Pilar Comas y hace ya 15 años que llevé a cabo mi sueño, lo que llaman los técnicos mi ikigai, ¿no? Dar sentido a mi vida después de una trayectoria profesional intensa, larga en la universidad, y quería, de alguna manera, devolver a la sociedad una parte de ese éxito que había tenido profesional y, sobre todo, como hija de campesinos que soy, ideé un proyecto que trataba de dar sentido a mi jubilación, pero también dar sentido, un nuevo sentido al campo. El campo en nuestro país es algo un poco marginal, somos un país eminentemente industrial y el campo ha quedado como muy en segundo lado, ¿no? Y además con una viabilidad muy dificultosa. Entonces, cuando ideé el Parc de les Olors, inicialmente era un proyecto muy pequeñito, pero de lo que se trataba es de crear un modelo que justificara de alguna manera el sentido del campo en el siglo XXI. Y de ahí el Parc de les Olors. Una idea un poco idealista, pero que gracias pues, a empresas como Provital y sobre todo al conjunto de la sociedad que nos está dando mucho apoyo, viniendo al parque, convirtiendo el campo en un aula al aire libre, etcétera, pues hemos podido desarrollar y comprobar eso que queríamos demostrar, ¿no? Que del campo se puede vivir en el siglo XXI, pero sobre todo eso, combinar, hacerlo de una forma que sea responsable a nivel ambiental, a nivel productivo y también a nivel social.
Genial. Bueno, durante esta conversación iremos incidiendo en varios puntos que ya ha comentado Pilar para que nos puedas explicar un poco con más detalles, que seguro que a nuestra audiencia les va a interesar. Entender un poco más en qué se ha convertido, ¿no? Esta idea, en qué se ha convertido, porque la verdad es que es... Porque el parque, ¿en qué año empieza? O sea, primero la idea, pero cuando se materializa como ya la primera propuesta. Sí, la primera propuesta fue algo muy pequeñito, lo hice en mi casa, en un jardín, en una hectárea que suponía como un jardín que le llaman un jardín de vida. No quería montar un jardín botánico, pero sí quería hacer un homenaje a las plantas aromáticas y medicinales. Toda una cultura amplísima que tenemos de flora útil aquí en nuestro país que ha sido prácticamente abandonada, ¿no? Entonces lo que hice fue empezar a cultivar a modo de jardín visitable pues más de 100 especies de estas plantas. Y lo que hice fue, sencillamente, cuando yo cumplí 50 años, a modo de plan de jubilación... Pero sin dejar de trabajar, ¿no? Sin dejar de trabajar, evidentemente, hasta los 60. Más incluso, pues lo que hice fue construir un jardín visitable. Para ello tuve un año sabático en la universidad y me fui a ver por el mundo, sobre todo por Europa, ejemplos de jardines de este tipo, de jardines de plantas aromáticas, medicinales, etc. Y encontré que había muchísimos ejemplos, pero todos ellos tenían una limitación para mí, y es que no había nadie que los explicara. Estaban con cartelitos... Son visitables. Era visitable, tú tenías un ataque de envidia porque decías, qué bonito, Yeah. pero claro, no aprendías casi nada. La parte visual que la parte educacional. Exacto. Y como yo era profesora de didáctica en la universidad, cuando volví pensé, ya sé qué identidad tendrá mi parque. La identidad que tendrá es que lo explicaré yo misma. Haremos visita, todo el mundo que venga, yo se lo explico. Y en ese sentido, yo creo que fue una de las claves por las que el jardín, el primer Parc de les Olors, tuvo tanto éxito. Porque, claro, yo me dedicaba pues, los sábados y domingos, algún día entre semana, alguna escuela, etc. Me dedicaba a explicarlo con unas visitas guiadas que hacía. Y así empezó como un proyecto muy personal, muy poco ambicioso. Y en una de esas visitas, por ejemplo, tuve el gusto de conocer a Ricard Armengol de Provital. Yo tengo que decir que me acuerdo de este primer parque que hiciste en ¿Sí? tu casa, de haber estado allí. De haber estado allí. Sí. Porque bueno, con la familia. Tú y yo ya nos conocemos desde hace 15 años claro. Más o menos, desde que empezó el proyecto. Desde que empezó Tuvimos el proyecto. la suerte, porque bueno, somos casi vecinos, ¿no? De pueblos de al lado. Y tuvimos la suerte pues, de estar allí en el momento adecuado, ¿no? Justo en el inicio. Y bueno, y yo ya no estaba en Provital, obviamente, pero allí es donde nació un poco, ¿no? la relación ya más empresarial con la parte de Provital. Sí. Ricardo Armengol, me acuerdo que me dijo, ¿tú podrías cultivar esta planta? Era una salvia esclarea que tenía allí entre las salvias. Las salvias es un género de plantas que hay muchísimas especies. Y yo iba haciendo mi colección de salvias. Y había una que era la salvia esclarea, que era una especie que interesaba especialmente a Provital. Y ahí sí empezó todo. ¿Y por qué salvias? Es decir, no salvias, ¿no? Pero ¿por qué plantas aromáticas? ¿Por qué empiezas con este tipo de plantas? Dices que es una expresión de ti misma, pero ¿en qué sentido? A ver, hay varios motivos. Hay un motivo muy triste, en el fondo, porque en el año 1994, la finca donde yo vivo, que está cerca de Sant Miquel del Fai, todo eso en 1994 se quemó. Bueno, se quemó media Cataluña, un incendio forestal. Y la verdad es que fue un shock tremendo para mí. Pero lo curioso es que después de la gran desgracia, entre las cenizas, las primeras plantas que empezaron a germinar son plantas aromáticas. Wow. El romero, el orégano, el hinojo, etc. Y tú sabes lo que es ver todo quemado y ver
4 hojitas que La ya esperanza empezaban de vida. a verdecer y yo, y además, claro, cuando las tocas huelen mucho. Y fue aquello como una resurrección, ¿no? de la vida vegetal y fue muy simbólico para mí, pero es muy triste, pero en el fondo para mí fue como un signo que me hizo decir, es que estas plantas merecen un homenaje, ¿no? Aparte, ¿no? Una cosa que la gente no sabe, cuando se quema el bosque, se secan las fuentes. Y entonces pensé, bueno, ¿y si aquí plantas algo, cómo lo vas a regar? Y entonces fue cuando decidí pues, hacer un jardín a la vez que aromático, lo que se llama un jardín xerófilo, o sea, seco, un jardín seco, por así decirlo. Que necesita menos agua, ¿no? Con plantas que pueden vivir con menos cantidad de agua. Que no tienen más que, para enraizar, etcétera, tienes que garantizar que tengan agua, pero en principio no las tienes que regar. Claro. O un riego simplemente muy puntual. Claro. Y eso fue una de las razones por las que técnicamente, si tenía que hacer un jardín, tenía que ser de este carácter. Yeah. Bueno, un impacto local, ¿no? Sí. Directo, sí. Importante. Sí, porque aparte del impacto, digamos, en la tierra y en la parte de las plantas, del medio ambiente, que ya hablaremos de ello, el impacto local que puede tener un parque así, en lo que se ha materializado ahora, ¿no? ¿Cómo dirías que afecta el parque en las comunidades de alrededor o localmente? Bueno, es un proceso lento, eso sí. Como todo el mundo, como todo lo que se hace con el corazón y la cabeza, pero con pocos recursos, el impacto es lento. Pero el impacto cada vez crece más. O sea, más exponencial, es ¿no? exponencial a la vez. O sea, es lento, pero es exponencial. ¿Por qué? Y el impacto siempre hay que valorarlo desde 3 niveles para mí, ¿eh? Hay un impacto ambiental, que lo hemos intentado cuidar todo lo que hemos podido. Es decir, crear un parque de los Olors lo que tiene que suponer es crear un oasis verde, un oasis de riqueza vegetal con mucha biodiversidad que suponga para el ámbito local, el ecosistema local, suponga un beneficio lo más amplio y lo más fabuloso posible, ¿no? Es decir, un parque de los Olors, de hecho, es un jardín de mariposas. Pero claro, hay más de 400 especies en estos momentos. Luego, cada especie tiene su insecto, tiene su mariposa. Es el ecosistema. Pues es el ecosistema lo más cerca posible de lo que sería un ecosistema natural muy bien cuidado, por así decirlo, ¿no? Y por otra parte está el impacto social. El impacto social quiere decir que por eso creo que mi Ikigai funciona, es una aportación a la sociedad para que la sociedad mejore. Que mejore. ¿Qué quiere decir? Pues que la gente viene allí y le cambia un poquito la vida, le cambia la perspectiva que tiene respecto al uso de las hierbas en la cocina, en aromaterapia, etcétera, etcétera. Y también tiene que ser un impacto económico. Porque si todo esto se hace a costa de subvenciones, Sí, es complicado, claro. de tener que ser, de alguna forma, una carga social, no tiene razón. Entonces, había que demostrar que era viable, que es posible dar viabilidad económica a una experiencia tan loca como la que tenía. Y esto es lo que hemos intentado hacer y yo creo que lo hemos conseguido. Entonces, el impacto económico pues tiene como resultado, por ejemplo, pues en estos momentos tenemos 5 personas con ocupación estable en el parque que son vecinos de allí. O sea, tratamos de que sean personas muy cercanas. Claro, aparte conocen la zona también. Claro, y les es muy cómodo pues, venir a hacer un horario de invierno y de verano, poder irse a comer a casa y volver a trabajar por la tarde. Estas cosas que para nosotros es un
es un elemento importante. Y luego que tú das identidad también al pueblo donde está el Parc de les Olors. En estos momentos Santa Eulàlia de Ronçana se conoce básicamente, y nos lo dice la gente del pueblo, por el Parc de les Olors, porque cada día llegan 2 autocares de niños, porque los fines de semana se hacen actividades, etc. Claro, Y se ha convertido en un centro de ecoturismo. Sí, sí. Porque bueno, ahora que hablábamos, ¿no?, de todo esto, que necesitas que sea económicamente viable, ¿qué tipo de actividades ofrecéis para hacer en el parque? Has comentado ya alguna, pero si puedes entrar en detalle. El modelo de negocio del Parc de les Olors es como una mesa con 4 patas. Es decir, para mí es importante decir eso, ¿no? Porque el campo, si tiene que sobrevivir solo con la pata productiva, estrictamente con la pata productiva, tiene mucho riesgo y tiene un valor añadido muy limitado. Entonces, lo que hemos tratado en el Parc de les Olors es crear 2 patas que son realmente muy directamente relacionadas con la producción y 2 patas que están muy relacionadas con la divulgación. ¿Cómo lo equilibramos esto? Pues, por ejemplo, en la producción producimos del orden de unos, vamos a decir así, a grandes números, unos 2.000 kilos de planta aromática y medicinal, que la mitad está dedicada a clientes como Provital, clientes al mayor que le llamamos, y la otra mitad está dedicada a elaborar nuestros propios productos que vendemos en la agrotienda o a través de la tienda online. Y que abastecemos además a los otros parques, a las otras agrotiendas de los otros parques. Bueno, que después ya hablaremos de eso. Entraremos en detalle. Con lo cual, tenemos que la mesa se sostiene sobre 4 patas, 2 relacionadas con la producción y elaboración de productos y 2 con la divulgación. Y la divulgación tiene a la vez esta doble, por así decirlo, división, que es por una parte las escuelas, que tienen mucho papel en el Parc de les Olors Central, que vienen unos 10.000 niños al año, y por otra parte los fines de semana se hacen actividades para familias, para grupos, para otros colectivos, etc. Esto, mediante un trabajo continuado anual, que todo el año está funcionando el Parc de les Olors, esto supone unos ingresos suficientemente notables en términos campo, bueno, pero no en términos industriales. El balance sale positivo, ¿no? Exacto. Eso es lo importante. Y gracias a que hay las 2 patas de divulgación, en cuanto la pata de producción va un poco coja, puede ayudar la pata de divulgación. Y en cambio, cuando vino la pandemia, ¿qué nos pasó? Fue lo contrario. Las patas de divulgación se aflojaron del todo y en cambio las de producción mantuvieron la empresa, por así decirlo, ¿no? Sí, pero bueno, entiendo que aparte de servir como pata a nivel del funcionamiento del parque, también hay una parte de objetivo de divulgación real para las generaciones futuras. Es lo que tú decías, ¿no? El parque, al final, lo que yo quería era que llegara a cambiar la manera que se ve el mundo, ¿no? Y nada mejor que intentar, ¿no?, enseñar esto a los más niños, pequeños. ¿no? Has comentado que... Sí. Porque rangos de edad entiendo que es muy variado. Sí, lo que pasa es que predominan los rangos de edad de menos de 8 o 9 años. Muy bien. Y os explico el porqué. Culturalmente, todos tenemos una memoria olfactiva en nuestro cerebro, que corresponde a la memoria cultural de nuestras hierbas, ¿no?, aromáticas y medicinales. Entonces, si los niños urbanos de hoy en día llegan a los 8, 9 años o 10 y no han olido un tomillo, esa memoria olfactiva cultural nuestra está absolutamente deficitaria. Claro, muy reducida, ¿no? No, y llega un momento incluso, que es lo que está sucediendo ahora con las nuevas generaciones, que los aromas agrestes mediterráneos
los consideran negativos y agresivos. ¿Por qué? Pues porque un adolescente Solo ha olido mediatizado vainilla. por el marco de aromas que tenemos en la ciudad y en la moda de los perfumes, en los aromas de los establecimientos, etc., adquieren una memoria olfativa absolutamente diferente a lo que es la memoria olfativa cultural mediterránea. Es decir, no podemos construir la identidad mediterránea si no olemos el tomillo, el romero, la salvia, etc., y lo olemos en positivo. Yeah. Y lo sabemos utilizar. Entonces, esto cuando son pequeños, que es cuando se construye la memoria olfativa, allí hacen un trabajo muy básico, pero muy necesario. Y sobre todo si las escuelas vienen de ciudades grandes, ¿no? Que no Claro. tienen como un acceso directo al campo, ¿no? Sí, y que los maestros, aunque lo quieran hacer, les es muy dificultoso hacerlo en la escuela, porque en las normalmente aulas. están llenas de cemento y pocos jardines, Y ciudad, claro. y no tienen las plantas. Ahora me ha venido a la cabeza una anécdota que creo que me la explicaste tú hace bastantes años, de las primeras visitas escolares que recibíais, creo que era el antiguo parque y todo, y cuando empezaban a venir ciudades, que una vez un niño te preguntó que en qué árbol crecían las patatas. Claro. O sea que, claro, es un concepto que no tienen ni idea, ¿no? de la vida del campo. No tienen ni idea de la vida del campo, pero además, por así decirlo, a ellos les falta esto. Es decir, cualquier humano, cuando va creciendo, pone en activo la memoria histórica que tenemos la humanidad. Por ejemplo, cuando son muy pequeños, habréis observado que les encanta jugar con palos, piedras, etc., porque están, por así decirlo, en el Paleolítico. Después van pasando de etapa, ¿no?, histórica. Y entonces cuando hay un momento, que es esto, precisamente entre los 5 y los 8 años, que estamos muy neolíticos. Tienen necesidad de tocar, de hacer agujeros, de construir cosas, construir cabañas, lo que haga falta, ¿no? Y entonces son muy sensibles al aprendizaje que les supone ver, pues eso, la planta de la patatera. Por eso también en el parque lo que hacemos, en el Parque de las Olors, es mezclar las plantas aromáticas y medicinales propiamente con plantas de huerta, para que adviertan. Para ellos quizá también son más típicas, Claro, ¿no? Más claro. cotidianas. Ahora, por ejemplo, y siempre hacemos algún espectáculo de estos para que ellos lo entiendan, ahora se empiezan a recoger las patatas. Entonces, si tú quieres ver a los niños alucinando, es ver a Miguel sacando la patatera con las patatas y ves que todos están allí, ¿no? O sea, la experiencia cotidiana que podría ser para un niño de campo, ver cómo se recogen las patatas, así artesanalmente como lo hacemos nosotros, evidentemente para ellos es un espectáculo total. Claro, no están acostumbrados. No están acostumbrados y cada día es diferente el parque. O sea, cada día ven un espectáculo diferente, ¿no? A un aprendizaje por contacto, ¿no? Ellos hacen su escáner del lugar y observas cómo cada uno tiene un criterio perceptivo diferente. Pero para eso sirve la visita, porque les damos una cierta libertad que pueden, aparte de las actividades que les proponemos, ellos van al bosque, suben a los árboles, juegan con palos y piedras y lo que sea natural, con elementos naturales, para que realmente hagan esa introspección perceptiva de lo que, y su visión del campo se modifica. Claro. Total. Se modifica en positivo. Ven algo bonito, ven algo que es muy atractivo, ven gente que trabaja, que todo está de una manera que ellos lo perciben como algo bueno. Esto es muy importante, porque el campo socialmente se percibe como algo
negativo, Bueno, anticuado, anticuado, que no hay vida, que todo es máquinas, que todo es Dureza herbicidas, incluso, sí. productos químicos, etc. Sí, sí. Y ahora un poco, bueno, volviendo al tema de las plantas aromáticas, así como concepto, ¿qué utilidades, ¿no?, pueden tener este tipo de plantas en nuestro día a día, digamos? Bueno, diríamos que casi todo lo que hacemos está vinculado a las plantas, empezando por respirar, porque respiramos gracias a ellas. Exacto. Continuando por comer, porque la comida, las plantas aromáticas y medicinales que llamamos, de hecho son los vegetales que mayor concentración tienen de principios activos positivos para nosotros. Es decir, la diferencia entre una col, que es muy medicinal, o un brócoli, y una ajedrea, es que la ajedrea en sus hojas tiene muy poca agua y tiene muchos principios activos antioxidantes. Si nos comemos ya de concepto los vegetales, como la col, el brócoli, sabemos que es muy medicinal, ¿no?, pues esas hierbas son a lo mejor 50 veces más concentradas. Tienen mayor concentración de antioxidantes. Un romero, por ejemplo, ¿no? Romero parece que, ¿no?, cada vez se le advierte que tiene mayores propiedades. Y es una de las plantas más comunes que tenemos aquí en el Mediterráneo, por ejemplo. Entonces, a través de los diferentes canales que tenemos de asimilación de esos principios activos, los utilizamos, sea por la piel tópica, sí, o sea, el canal tópico, que se aplica mucho en cosmética, el canal olfativo, porque con el olfato podemos hacer lo que se llama ahora aromaterapia, porque en definitiva quiere decir que a través del canal nasal también nos entran estos principios activos, y la boca, que es la que también utilizamos cada día, ¿no? Hay una cosa en común de todas estas plantas aromáticas y medicinales que a veces no nos acordamos, y es que todas ellas, por el hecho de ser vegetales con altos principios activos, con alta concentración, son desinfectantes, son bactericidas. Es decir, podemos desinfectarnos los ojos con manzanilla, con tomillo. Tenemos un problema digestivo, podemos utilizar el orégano, podemos utilizar también el tomillos, porque hay varios, etc., ¿no? O tenemos un problema, por ejemplo, de ansiedad. Sabemos que la lavanda es un tranquilizante, es un relajante, y además es un aceite esencial que te lo puedes poner directamente, sí, que se aplica en muchísima cosmética, en muchísimos productos de todo tipo. La cuestión es que sean realmente plantas que sean cultivadas, es necesario que sean cultivadas sin productos químicos, etc., porque si no, lo que también hacemos es pasarnos esos principios activos no convenientes a nuestro cuerpo. Sí. Y esto es para lo que creemos que es muy importante que en nuestro país, tanto la industria, que por ejemplo con Provital hemos encontrado una buena recepción, como en la administración, como en todos los sectores, tendría que haber más sensibilidad para controlar de dónde vienen nuestras plantas aromáticas y medicinales. Porque claro, compramos sobrecitos de infusiones, que son monísimas las infusiones, las cajitas y todo, pero a lo mejor aquella manzanilla viene de Egipto, que viene cargada de todo lo que puede tener el Nilo y sus aledaños. Con lo cual no tenemos garantía de trazabilidad y de garantía de calidad. Claro. Y es muy triste, pero está pasando en un 90 y tanto % de la producción que se utiliza en nuestro país. Mucho, sí, sí.
Sí, ¿tú crees que la divulgación del mismo parque y la divulgación que hacéis en el parque ayuda también a que la gente vaya pues, Tomando conociendo, conciencia. tomando conciencia de todo esto? Porque ya hay un movimiento, ¿no?, de la sociedad que va hacia lo natural, hacia incluso a nivel, como decías tú, de las recetas de la abuela, de la manzanilla cuando te duele la Volver a lo barriga. tradicional. Volver un a lo poco. tradicional es algo que vemos y vemos incluso en la industria Sí, cosmética. eso está... yo creo que en los últimos 10 años está aumentando muchísimo. Sí. El problema es que continúa viniendo la manzanilla de Egipto. ¿Me explico? Es decir, si el consumidor es consciente, pero después no sabe cómo valorar el producto, entonces, claro, lo que hacemos nosotros es garantizar, porque lo ven, y cuando se acaba la producción de manzanilla y se acaban las infusiones de manzanilla, pues se acaban en nuestro parque. Claro, no es un modelo que tengáis Claro. suministro infinito. Y ellos, claro, la gente que va tomando conciencia de esto también va viendo, y lo notamos nosotros en las ventas online que tenemos y las ventas que hacemos en el parque, porque la gente viene y ya no coge una bolsita de infusión para probar. Me dice, dame 5 adiós refredats, adiós resfriados, porque saben que esa infusión va estupenda para el invierno cuando se cogen más resfriados, ¿no? ¿Y en qué nos basamos? En un tomillo, que es el Thymus mastichina, un tomillo endémico de la península ibérica, que tenemos plantado allí y que ellos han olido, les hemos explicado de dónde Claro, viene. previamente en la visita. Claro, y conocen perfectamente. Además lo prueban, ven que funciona. ¿Qué pasa? Que el consumidor que consumía una bolsita, ahora consume 5, porque se lo dice a su hija, le Bueno, coge... el boca a boca, ¿no? Claro, que le dicen. coge otra bolsita para la vecina porque siempre se resfría, etcétera, etcétera. Y ellos mismos, los mismos visitantes del parque, siempre decimos que son nuestros prescriptores, con más volumen, ¿no?, de personas. Las redes y la divulgación que hacen los medios de comunicación también ayudan, ¿eh? Pero básicamente es porque la gente se lo va diciendo, ¿no?, unos a otros. ¿Podrías explicarnos un poco cuál es vuestro modelo, ¿no?, de cultivo de campo? ¿Qué puntos diferenciales, sobre todo, de lo que hacéis vosotros versus lo que la gente pues, puede esperar de un cultivo más tradicional? De un cultivo o de un jardín, incluso de Sí. un jardín Sí. botánico. Porque Sí, es nosotros diferente. jardín botánico 0. Eso ya lo decimos. Jardín botánico sería tener 3, 4 ejemplares de cada especie. Entonces, no es ese No. el caso, porque nuestras especies, en una proporción muy amplia, más de 150, son cultivadas para producir y las cortamos para producir producto. Con lo cual, no es un jardín botánico para nada. No hay cartelitos, no es campo. Un lugar bonito, equilibrado, con mucha biodiversidad, pero con cultivo en líneas. Y esas líneas, la gracia que tienen es que hay una mezcla allí increíble, ¿no? Y esta mezcla se debe a que cuanta más biodiversidad haya, más autocontrol hay de plagas. ¿Esto se llamaba agroecología? Sí. Me acuerdo. El gran paraguas en el que nosotros nos ubicamos es la agroecología. Es decir, en síntesis, que el campesino, además de ser campesino y pensar en la producción, piensa en el medio ambiente y tiene conocimientos ecosistémicos, es decir, tiene que ser un poco ecólogo. Vale. ¿Vale? Entonces, principios básicos de la agroecología. Muy sencillo, ¿eh? Primero, entre las plantas forman comunidades y se comunican y se ayudan, en más o menor medida. Hay algunas asociaciones, por ejemplo, ahora os diré alguna, que son verdaderas joyas, ¿no?, de la asociación vegetal. Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro ámbito, los almendros son árboles que florecen a finales de enero, son los primeros en florecer. Coincide su floración con un arbusto nuestro, que antes hemos hablado, con el romero. Muy conocido también, sí, sí. También. Entonces,
Si nos remontamos a hace 100 años, por ejemplo, en Cataluña, cuando se cultivaban los campos, todos los márgenes del ámbito de la Cataluña seca, por así decirlo, estaban llenos de almendros y los romeros que salían solos por allí, porque salían, ¿vale? Esto se destruyó con el monocultivo. Se limpiaron los márgenes, se replanaron los campos para que fueran llanitos y pudiera pasar un tractor. Y ahora se están plantando almendros, incluso grandes corporaciones han decidido plantar almendros, solos, los almendros solos, pelados. ¿Qué les ha pasado? Se están muriendo estos almendros. Les falta algo, ¿no? Falta una parte de la comunidad, ¿entendéis? Sí. Es decir, los almendros en el Mediterráneo están asociados al romero. Y ahora os explico por qué. Yo te voy a preguntar, ¿pero qué hacen? ¿Pero qué hacen? ¿Cómo se Sí. entienden, no? Pues el romero huele mucho, pero tiene una flor muy pequeñita y tiene néctar. Esa flor, sabéis que las abejas van locas Sí. buscando a finales de enero las flores de romero para poder recoger su néctar. Ese néctar, ellas lo trasladan a su casita, ¿cómo se llama? El panal, y lo convierten en miel. Pero les falta algo. Ellas necesitan, además de miel, necesitan recoger con su abriguito de lana que llevan, peludo, recoger polen, que se lo ponen luego en unas bolsitas aquí en las patas. Claro, el romero no tiene polen, pero tiene néctar. Pero si ellas se acercan al romero porque lo huelen y ven cerquita unas flores que no huelen, pero que tienen mucho polen, que son las del almendro, ¿qué hacen? Se van al almendro, cogen el polen y mientras cogen el polen polinizan el almendro, con lo cual el almendro Va creciendo. tendrá muchas Se puede almendras, reproducir, sí, sí. ¿vale? Esas abejas se van al panal, van cargadísimas de polen que necesitan para que la reina, cuando haga las crías, esas crías puedan alimentarse con el polen del almendro, ¿entendéis? Es decir, hay una simbiosis vegetal, eso se llama simbiosis vegetal, demostradísima entre el romero y el almendro. No, es Todos salimos ganando. una historia espectacular, ¿eh? Espectacular. Consecuencia, todos salimos. Pero es que además hay otra simbiosis. Una es la simbiosis a través de las abejas y la otra es la simbiosis que hay bajo el suelo. Como el romero tiene unas raíces también muy aromáticas y muy potentes, atrae a todos los hongos del suelo y favorece que haya más hongos. Es decir, lo que se llama una micorriza. La micorriza es un tejido subterráneo que crean esos hongos y que son, ¿cómo os diría yo? Como una comunidad de ayudantes, diríamos que son las ADFs, ¿no? del suelo, ¿eh? Son las asociaciones de defensa vegetal que tenemos cuando pensamos en los incendios. Pues en el subsuelo tenemos esas comunidades de hongos que están provocados, están generados, están auspiciados por las raíces del romero. Pero esos hongos lo que hacen es pequeñas reservas de agua y nutrientes, y cuando el almendro en periodo de sequía o el propio romero en periodo de sequía están un poco allí, Tienen ese recurso, ¿no? los hongos automáticamente, las micorrizas automáticamente lo que hacen es liberar nutrientes y liberar agua. Con lo cual eso es imprescindible. Pero no se puede tocar el suelo, no se puede arar el suelo, que es el otro principio de la agroecología. El suelo tiene que estar siempre estable. Pero de esta forma que nosotros hacemos, cogemos muchas almendras, tenemos romero, tienes 2 cultivos y además tienes un equilibrio ecológico, tanto en el subsuelo como en superficie mediante las abejas.
Esto es lo que simboliza la agroecología. Incluso a veces nos habías contado también que servía de preservante natural entre diferentes plantas. Para todo, es decir, tú vas allí al parque, por ejemplo, en verano la gente viene por la noche, ¿no?, a hacer lo que llamamos vespres de pagès, que quiere decir cenas así al aire libre, pero antes nos ayudan a hacer un ratito de trabajo en el campo. O sea, la condición es, nosotros te damos una buena cena a un precio muy económico, pero primero nos ayudáis pues, que a atar tomates, las tomateras, coger tomates, coger frutos o sacar unas hierbas que perturban el equilibrio, lo que sea, ¿no? Y todo el mundo se piensa que, lógicamente, allí habrá muchos mosquitos, porque tenemos una balsa de agua, etc., ¿no? Ni uno, ni un mosquito. Y dices, ¿cómo puede ser, no? Porque normalmente cuando hay agua estancada hay mosquitos. Pero claro, tenemos nuestra fauna auxiliar y nuestra vegetación auxiliar. Si tú tienes muchas plantas que huelen a cítrico, que tienen citral, lo que llaman las citronelas, ¿no? Las tienes por ahí en el jardín, y tienes muchos sapos, y tienes peces, y tienes tortugas, y tienes todo tipo de personal de estos para ellos, los huevos del mosquito son caviar. O sea, a la vez que ven un huevo del mosquito, desaparece, ¿no? Sí. Esta es la idea. Y por eso el resultado de la agroecología es el equilibrio. Sí, es la autorregulación. El equilibrio. O sea, es la agricultura que valora, lógicamente, que busca el máximo equilibrio natural. Por ejemplo, hay otro ejemplo muy interesante, y es que lo típico en agricultura, incluso en huerta, ¿no?, cuando la planta ha dejado de producir lo que nosotros nos comemos, ¿qué hacemos? La arrancamos, ¿no? La arrancamos. Sí. Allí no. Allí las habas han dejado de producir en estos momentos, no las arrancamos, las cortamos y dejamos las raíces. ¿Por qué? Porque es una leguminosa, y las leguminosas en sus raíces producen una gran concentración, junto con una alianza que tienen con los hongos, hacen una gran concentración de bolsitas, de depósitos de nitrógeno. Entonces, cuando tú allí lo que haces es abonar la tierra, ¿cómo vas a sacar lo que genera un abono en la tierra, no? Y es un ciclo entero cerrado y muy oportuno. Y precioso. Bueno. Porque he estado allí y es precioso, la diversidad que se respira es muy diferente, es muy diferente. De hecho, Aloy, ¿qué te parece? Sí, ahora lo estaba pensando. Creo que bueno, has explicado súper bien y con mucho detalle el parque y todo lo que hacéis, pero creo que quizá no es suficiente para la gente que nos está viendo y nos está escuchando. Así que, ¿qué te parece si nos acompañas y nos vamos directos al parque y así lo podemos ver todo en directo? Perfecto. Pues vámonos. Y aquí estamos en Santa Eulàlia de Ronçana, en el Parc de les Olors del Serrat de Pilar. Y para que podáis conocer un poco y ver más esta magnífica ubicación, os dejamos con unas cuantas imágenes. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Muchas gracias, Pilar, por acompañarnos en esta visita. La verdad que el parque está precioso. Se nota que bueno, hemos tenido una primavera que ha sido bastante generosa con las lluvias al final. Así que nada, bueno, invitamos a todos aquellos que os interese conocer más de cerca lo que es el Parc de les Olors,
pues os dejaremos en la descripción pues tanto su página web como su link a sus redes sociales. Podéis agendar las visitas el primer domingo de cada mes y la verdad que seguro que no os va a decepcionar. Bueno, Pilar, avanzamos un poco más. Nos gustaría entrar ahora en detalle. Se ha comentado ya el proyecto, ¿no?, que tenemos conjuntamente con Provital y el Parc de la Zulós, que se llama Biodebate. Si no estoy errado, este proyecto no empieza el 2009 y coincide también un poco con los inicios del primer Parc de la Zulós. ¿Cómo podrías explicar, ¿no?, cómo fue este proceso y cómo fue la colaboración desde el inicio con Provital? La verdad es que supuso un punto de inflexión muy importante, porque inicialmente, como el Parc de la Zulós era una iniciativa muy personal mía, con un jardín visitable pequeñito, etc. Y claro, Provital supuso pensar en producir, ¿no?, hacer el salto a la producción. Nosotros teníamos muy poca experiencia en producción de planta aromática y medicinal, como hay poca experiencia en todo el país, porque no somos aquí, no hay experiencia en cultivo de planta aromática y medicinal. Entonces, lo que supuso fue un reto increíble, muy trabajoso por nuestra parte, porque fue buscar unas tierras para poder hacer el cultivo para Provital, empezar a hacer pruebas de cultivo, etc. Y posteriormente, de alguna manera, lo que nos demostró esa prueba es que no se podía imaginar un sector de la planta aromática y medicinal en Cataluña solo con el cultivo. Primero, porque la industria no está tan sensibilizada como Provital en general. Provital es un ejemplo un poco diferente, ¿no?, dentro del modelo de industria que tenemos aquí en el país. Y segundo, que los precios con los que se maneja la materia primera de la cosmética, en este caso, son precios que para nosotros, campesinos ecológicos, en una sociedad desarrollada... Sin un concepto de monocultivo, ¿no?, exacto, que cultivas a gran monocultivo, escala. Era mucho más complejo. Y además los precios no daban. Entonces, fue necesario ir evolucionando, ¿no?, y buscar cómo esa colaboración podía tener un valor añadido para las dos partes. Para Provital, encontrar clientes que fueran suficientemente sensibles a todo lo que suponía el proyecto Biodebate, que quiere decir trazabilidad del producto, certificación ecológica, producir de forma notablemente mejor que con mucha calidad respecto a lo que hay en el mercado, etc. Entonces, esto ha sido lento, lógicamente, se ha ido consiguiendo con el tiempo, ¿no? Y creo que el proyecto Biodebate lo que ha necesitado es paciencia por parte de Provital y paciencia por parte del Parc de la Zulós y sentido del humor en muchos momentos, ¿no? Que no falte. Que no falte. Porque a veces, pues eso, crees que puedes hacer algo, puedes hacer germinar una semilla y te cuesta mucho. Pero bueno, con mucho empeño por las dos partes, yo creo que se ha conseguido ahora ya tener una relación extraordinaria, muy buena y muy positiva, con productos concretos en los que ya se demuestra esa validez, ¿no?, de relacionar, de lo bueno que es relacionar el campo con la industria y la industria con el campo. Y todos saliendo ganando. Exacto. Y esto yo creo que es el paradigma del modelo capitalista del siglo XXI. Un capitalismo social que no está de espaldas a quien le cultiva las plantas, sino que está a su lado y para lo que necesite y trabajando juntos, sí, con horizontalidad. Justo de esto hablábamos, ¿no?, en el episodio anterior con David, un poco del crecimiento sostenible, ¿no?, para tener en cuenta que... Sí.
Necesitamos que sea de esta manera. Sí. Y yo te quería preguntar cuál crees que es el valor que añade, ¿no? el proyecto Biodebate a los cosméticos que después se crean con un ingrediente de Provital, ¿no? Que lleva una planta aromática. Además del valor que puede tener puramente la planta y los beneficios, ¿no? Y las propiedades beneficiosas en la piel y tal. Bueno, ¿cuáles crees que son los beneficios sociales o de sociedad que aporta? Justamente, creo que ya ibas por ahí, ¿eh? Sí, algo hemos comentado, pero a ver, algo muy sencillo. El producto se cultiva a 25 kilómetros de donde está situada la fábrica. Eso ya es algo directamente beneficioso. Segundo, porque eso además lo que hace es que Provital en todo momento puede venir al Parc de les Olors y sí, tenemos la trazabilidad tenéis la trazabilidad total. Exacto. Pero además directa. Sí, sí. Kilómetro cero. Kilómetro cero más menos imposible. Imposible ya. Eso también influye, creo yo, en la, por así decirlo, en la demostración palpable no es un proyecto de lo que se llama ahora, ¿no? El greenwashing o algo así, ¿no? Como yo en el inglés lo tengo muy averiado. Sí. Pero no es un proyecto que en todo momento Provital puede coger al cliente y decirle, vamos a ver dónde se cultivan las caléndulas que tú aplicas en tu producto. O vamos a ver la salvia esclarea, o vamos a ver el romero, o cualquier de las plantas que cultivamos para Provital. Esto yo creo que es muy importante. Y por otra parte, también es importante para los visitantes. Nosotros se lo explicamos. Estas caléndulas que tenéis aquí son caléndulas que estéticamente son muy bonitas, ¿verdad? Sí. Ambientalmente son imprescindibles porque son el hotel de insectos, de los depredadores, del pulgón y todo eso. Tiene su función ambiental, pero tiene su función productiva. Esas caléndulas las cogemos a mano, las secamos, participan en el recoger las caléndulas los niños que vienen a visitar el parque, los visitantes propiamente, los trabajadores, que todos cogemos caléndula en el momento que hay que hacer la recogida, que es diariamente durante 6 meses, o sea que es mucho. Y después saben dónde va a parar eso. A un cosmético concreto, etc. Sí. Esta historia real, no es una historia inventada o muy bien vestida, sino que es real, la viven, tiene mucha fuerza. Esto demuestra que representamos la máxima calidad que puedes obtener en un producto que parece muy básico, como una infusión, como un cosmético, parece, ¿no?, que es igual poner una materia prima que otra. No, una infusión de nuestras hierbas no tiene nada que ver con una infusión de bolsita de estas convencionales. Sí. Y esto, lógicamente, tiene su repercusión. Sí. No, y cuando lo vemos nosotros también, ¿no?, con clientes, es muy diferente que venga del Parc de les Olors a nivel de interés. Cuando hay un cliente que quiere esa trazabilidad, porque cada vez lo pide más. La tendencia es ir hacia exacto, aquí, está claro. Exacto. Es un claro valor añadido, evidentemente. Claro, y lo tenéis, cerquita. Bueno, y si miramos al futuro, o sea, vemos, ¿no?, esa tendencia que está pasando todo el mundo en todas las industrias, especialmente en la cosmética. Pero ¿cuáles son los planes de futuro del Parc de les Olors, Pilar? A ver, de hecho hay 3 ejes en el plan estratégico, por así decirlo, del Parc de les Olors. Uno es consolidar, hacer crecer este sector de la planta aromática y medicinal aquí en nuestro país y fuera de nuestro país también, porque vamos haciendo cosillas fuera, mediante el modelo que nosotros proponemos, que es el de la red de parques. Red de Parcs de les Olors o parques de aromas, si es en castellano, etc. Esta línea de trabajo que se empezó también en 2009-2010,
pues se ha ido probando, haciendo pequeños parques, unos más grandes, otros más pequeños, pero ahora ya vamos un poco con cierta ambición de consolidar esa red para hacer que realmente este sector pueda ser una realidad, ¿no? Es un modelo que hemos diseñado y que hemos aplicado y que ha tenido éxito, con lo cual lo que hacemos es crear una franquicia social, que llamamos, que es la red Parc de les Olors o Parque de Aromas en castellano. Esto por una parte. Por otra parte, Parc de les Olors es una marca de productos, con lo cual tenemos que ir ampliando esta gama de productos. Que son lo que comentabas tú, ¿no? Que tenéis las Agropiel, infusiones, exacto. las hierbas más comestibles. Sí, sí. Bueno, desde productos cosméticos Sí, también. hasta productos alimentarios, condimentos, infusiones, etc. Evidentemente hay mucho camino a recorrer. Hay que hacer muchos productos, se pueden hacer muchos productos. Pero nosotros somos de esos que cuando creamos un producto es porque tenemos garantía de que nosotros aportamos esa materia prima, esos activos para hacer ese producto. Yeah. Lo que no haremos nunca, eso por encima de mi cadáver, es sacar un producto al mercado, por así decirlo, que no podamos garantizar que tenemos nuestros activos, que allí no están nuestros activos. Es decir, cuando se nos acaba la planta, se acaba el producto. No hay, son productos con edición limitada. Exacto. Ya está. Pero sí podemos llegar a más productos, o sea, podemos crear más productos. Lo que hacemos normalmente es que cuando entra un parque nuevo en la red, lo que hacemos es crear un producto nuevo con el canon que ellos pagan. Por así decirlo, es una aplicación muy conservadora del capital económico para aplicarlo en beneficio de todos los socios de la red. Y la tercera pata importante de ese plan estratégico es evidentemente garantizar la continuidad del parque que hemos creado nosotros y de la red en general. Luego tenemos que trabajar con las nuevas generaciones que vienen detrás nuestro para que nosotros, evidentemente, cuando no estemos, pueda continuar todo el proyecto. Y en esas tres líneas estamos trabajando actualmente. Muy bien. Para algo que empezó como un plan de jubilación. Sí, se ha ido complicando la cosa. Yo siempre defino, dice, ¿qué es el Parc de les Olors? Digo, mira, una manera de hacer un plan de jubilación que ha acabado siendo un plan de complicación. Sí. Total. Pero bueno, es un estilo de vida también. Sí. Bueno, ahora que hablamos de futuro, yo tengo un regalo para nuestra audiencia, para todos aquellos que han llegado hasta el final del episodio. Voy a hacer un pequeño spoiler del futuro de Provital, que también está ligado al futuro del Parc de les Olors. Podemos decir ya que hemos empezado a trabajar en un nuevo proyecto de cara a futuro para que Provital tenga su propio Parc de les Olors dentro de la red. Esperamos que pronto podamos dar muchos más detalles. Aún estamos diseñando el proyecto, pero bueno, estad atentos porque se vienen cositas. Apostamos por el Parc de les Olors, está clarísimo. Sí, sí. Bueno, Pilar, pues ya no te molestamos más, aunque creo que te gusta hablar del Parc de les Olors. No diríamos nunca que te dedicas a esto, pero no tenemos una sorpresita también para ti, que son una serie de preguntas rápidas, que bueno, a ver qué nos dices. ¿Vale? La primera es, ¿cuál es tu principio activo favorito de Provital y por qué? Pues claramente el Xeradín, porque me lo aplico cada día, además. No, el Xeradín se obtiene de la Salvia Esclaria, la que hemos comentado al que principio. Fue un detonante de la colaboración del Parc de les Olors, y es un principio activo superhidratante para la piel, con lo cual se aplica en las cremas base, y nosotros lo hacemos en el taller de cosmética que hacemos en el Parc y explicamos todas sus propiedades, etc. Pero además es que, ya te digo, es tan bueno
que yo que nunca utilizaba ningún cosmético para mi piel, resulta que desde que tenemos el Xeradín, pues me lo aplico diariamente. Porque además la capacidad hidratante viene de la capacidad hidratante de la salvia, que creo De que la nos salvia, habías sí. contado, la retención de agua para Sí, como un sí, mecanismo sí. de... Es una planta que nos cuesta muchísimo secar, precisamente porque por tiene mucha eso. cantidad de... Porque es capaz de aguantar la hidratación en situaciones límite. Y bueno, yo incluso insistí en Provital para ver si, como estábamos cerquita, si podían hacer el extracto con la planta en verde, porque es horrible secarla, es horrible, se tarda muchísimo, es un proceso lento, doble secado, bueno, es tremenda. Y esto te demuestra que es una planta que tiene en su hoja una capacidad de aguantar la hidratación tremenda. Sí, es una historia muy bonita. Sí, nos la contaste y es verdad. Muy chula. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el último producto cosmético, ahora que ya utilizas, que has comprado? Por necesidad el protector solar. Yeah. Eso aún no hemos llegado ahí con las plantas aromáticas. aromáticas. Está siendo una respuesta común, ¿eh? Ya. El protector solar, sí. Sí. Que utilizo uno de... No, ¿puedo decirlo? Sí, de la empresa. Claro. Sí. Es una cosmetóloga que se encuentra en la zona del Matarraña y la empresa se llama Matarrania, que trabaja en cosmética ecológica en base a aceite de oliva. Y la fui a ver, la conocimos, etc. Y aproveché que iba a verla y compré su protector solar. Muy bien, tendremos que probarlo entonces. Sí. Me pregunto si será filtros minerales o cómo lo harán. Bueno, no tengo ni idea. Investigaremos. Ya investigaremos, no pasa nada. Vale, siguiente pregunta. Bueno, ¿qué es lo que buscas? Aunque creo que ya me lo imagino. ¿Qué es lo que buscas a la hora de comprar un producto cosmético? Bueno, busco eso, calidad a buen precio, que sea natural siempre que puedo y siempre que puedo que sea de alguien que conozco, o sea, que sea de una empresa que conozca su trabajo. Su trabajo y hasta todos los puntos, es ¿verdad? un consumo consciente, ¿no? Que se llama ahora. Sí. Muy interesante. Ahora completa la siguiente frase. Lo mejor de la industria cosmética es... Que existe Provital. ¡Oh, wow! La mejor respuesta. Claro. Ya no hace falta... Ganadora. No hace falta nada más. Vale, ¿y lo peor? Lo peor es que es una industria llena de humo y de marketing y que juega en el fondo con algo muy importante, que es la salud y la necesidad de que todos estemos guapos, ¿no? Pues sí. Y ya por último, ¿a qué invitado te gustaría que traigamos a Provital? Al Provitalks, perdón. Hombre, tendría muchos, pero... Libre. Si queréis hacer venir a mi gurú preferido, pues estaré muy contenta. Se llama Stefano Mancuso y es un neurobiólogo italiano que se considera que es uno de las 25 personas pensadores más influyentes en el mundo, para el mundo del siglo XXI. Neurobiología. Neurobiología. Es el estudio de... Es el estudio de los vegetales, de la inteligencia que tienen los vegetales, por así decirlo. Y tiene un libro fantástico, a mí me encanta, tiene varios, pero a mí el que me gusta más es uno que se llama El futuro es vegetal, que da nota, evidentemente, de lo importante que son los vegetales. Y ya no os digo nada más, pero tiene un capítulo, por ejemplo, que se llama La democracia vegetal. Nos lo apuntamos porque es algo muy... Suena muy interesante. Suena muy interesante, muy interesante, sí. Incluso para leerlo, ¿no? Para saber más sobre... Sí, creo que es una lectura obligatoria para las personas que quieren repensar nuestro tiempo, ¿no? Porque siempre tenemos un pensamiento muy a ritmo de los mamíferos que somos, los animales, ¿no? En cambio, los vegetales tienen otros ritmos, otras formas de
de comunicarse y de pensar que son fantásticas. No, sí. Está claro que gente así te ha inspirado, ¿no? Porque cuando cuentas todas estas historias de las relaciones entre las plantas, digo, ¿esta mujer de dónde ha sacado esta información? No, hay mucha cultura ahora de Experiencia. este campo y está creciendo muchísimo. Es un campo, por así decirlo, expansivo, muy expansivo. Al ritmo de la inteligencia artificial se está... de hecho, están en contacto la inteligencia artificial con la Sí, neurobiología. seguro que sí. Y a ritmo casi igual va también el crecimiento del conocimiento sobre los vegetales, Sí. porque ya se ve que son estratégicos, son básicos. Sí. Otra vez, ciencia y naturaleza se Y unen para naturaleza es innovar. que, Siempre de de la hecho, la mano. naturaleza es una gran ciencia. Sí, sí, correcto. Sí, pues aquí acabaremos con este titular, acabaremos el Provital, el Provitalk. Y bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos, muchísimas gracias Pilar por explicarnos todo esto. Y Sí, bueno, pues nada, también nos despedimos de todos. Hasta la próxima y no os olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube. Tenéis todos los episodios publicados dentro del canal y también disponible en Spotify. Así que nada, nos vemos a la próxima. hasta la próxima. Adiós. Thank you for watching and listening to Provitalks. We hope you got some source of inspiration to create your own kind of beauty. If you don't want to miss our next expert interview, subscribe to our channel and don't hesitate to contact us at weareprovital.com. Provital. Do care.